El ataque a las refinerías, conocemos que los precios del petróleo alcanzaron una tendencia más o menos significativa y preocupante. Pero el momento, idénticamente que se conoció que las refinerías estaban en buen estado, que habían recuperado su producción de a poco, pero rápidamente. Un poco así nos informan que tras el aumento récord, los precios de los hidrocarburos en el planeta cayeron con fuerza por un informe muy optimista sobre la producción de Arabia Saudita. Los nuevos informes prevén la recuperación más rápida de la refinería que fue atacada el sábado. Los mercados también siguen de cerca y hay naturalmente tensiones en Washington y Teherán. Le vi preocupado al presidente norteamericano tratando de disimular con algún visitante estratégico de esa región árabe en la Casa Blanca. Los precios del petróleo caen con fuerza el martes tras haberse disparado el lunes como consecuencia de estos ataques. Jorge Ortiz, colega periodista, nos hace el honor de acompañarnos esta mañana, conjuntamente con el respetable doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía, y también un gran ejecutivo petrolero y conocedor de la materia, especialmente en el área de mercados internacionales, el doctor Luis Calero. Así es que el análisis económico con el petróleo, sin el petróleo, con estos ataques, creo que se frotaron las manos en el Palacio Nacional de Gobierno y en el Ministerio de Economía, pero la cosa no resultó así. ¿Cómo está la situación según tu visión, Jorge? Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias. El honor es mío estar aquí en tu radio, Gonzalo, como siempre. Gracias al doctor Santos y al doctor Calero, es un gusto estar con ellos. A ver, yo creo que la tensión en el Oriente Medio no va a decaer. Yo creo que si siempre estamos pensando cuándo y dónde estallará la Tercera Guerra Mundial, yo creo que es muy improbable que estalle, pero si hay algún lugar que verdaderamente las tensiones son muy altas y potencialmente explosivas, es ahí, en el mundo musulmán. En el mundo musulmán se está viviendo una especie de guerra fría, una guerra fría regional, entre dos potencias, Irán, que representa al Islam chiita, y Arabia Saudita, que representa al Islam sunita. Este conflicto entre las dos ramas del Islam tiene 14 siglos, o sea, empezó el día que se murió el profeta Mahoma, en junio del año 632, cuando al morirse no había un heredero y dos ramas empezaron a disputarse el califato, es decir, la sucesión del profeta. Y ahí se dividió el Islam entre sunitas y chiitas. Desde entonces, con altibajos según las épocas, el conflicto se ha mantenido latente. Se mantuvo muy fuertemente en los primeros años, hubo varias guerras civiles. Finalmente, un yerno y primo de Mahoma, Ali, se hizo con el poder y de alguna manera unificó temporalmente el mundo musulmán. Pero después el mundo musulmán siguió constantemente en guerra. Claro, en esos primeros años, después del profeta, el mundo islámico creció enormemente, desde el año 632 hasta el año 732, desde la muerte del profeta en los siguientes 100 años, el mundo musulmán se expandió enormemente. El imperio islámico se volvió el imperio de más rápida expansión que haya habido en la historia. Nunca, ni antes ni después, un imperio se expandió con la rapidez y con la fuerza arrolladora que lo hizo el Islam. En el año 711 se tomaron ya la península ibérica. En el año 732 estuvieron a punto de tomarse Europa, porque se cruzaron los Pirineos y estuvieron a 300 kilómetros de París. Ahí fueron detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel, abuelo de quien sería el gran emperador cristiano Carlomagno en el año 800. A partir de entonces, de esta gran expansión de estos primeros 100 años, el mundo islámico se opacó y desapareció de la historia un largo rato.
un largo rato. Reapareció en el siglo XV, cuando terminaba la Edad Media, cuando ocurrieron dos hechos, uno malo y uno bueno para ellos. El malo, perdieron sus posesiones en España, que habían tenido casi 800 años, cuando cayeron Granada y Córdoba en manos de los propios españoles. Recuperaron su territorio y surgió el Reino de España. Y otro bueno para ellos, de 1453, tomaron Constantinopla, los turcos que se habían islamizado, y entonces adquirieron poder. Pero nuevamente, el mundo musulmán, un mundo en general pobre, y oprimido por las potencias occidentales, las potencias coloniales, desapareció hasta principios del siglo pasado, ya el siglo XX, cuando el mundo empezó a convulsionarse por la guerra. Se venía la Primera Guerra Mundial, una guerra que iba a ser por primera vez una guerra planetaria, global. Y entonces los británicos se unieron, insistieron a través de un agente del MI6 británico, Thomas Edward Lawrence, famoso Lawrence de Arabia, para que unifiquen las tribus árabes y sacar a los turcos que habían ocupado el Oriente Medio, y así ellos tener el control de los pozos petroleros para la guerra que se venía. Les ofrecieron cama, dame y chocolate para que lo hicieran, y cuando terminó la guerra no les cumplieron nada. No les cumplieron nada. Al contrario, los ingleses y los franceses se repartieron el Oriente Medio, trazaron fronteras de países con lápiz grueso, unas fronteras en su mayoría antinaturales, crearon reinos a base de alianzas tribales, una cosa bastante absurda. Y a partir de ahí, los países del Oriente Medio se sintieron distantes, alejados, maltratados por las potencias occidentales. Después, y me salto hasta 1973, hay la guerra del Yom Kippur, la guerra en que Israel derrota a las potencias árabes, y los árabes, en represalia, en mismo 73, octubre del 73, declaran un embargo mundial del petróleo. Y ahí descubren el poder enorme como arma política que tenía el petróleo. Y el mundo cambia. La realidad cambia para el mundo árabe. De pronto saben que tienen un arma poderosísima con lo cual influir políticamente, aparte de los beneficios económicos. Pero después, claro, ya poderosos, ya enriquecidos, surgen dos potencias que obviamente tienen afanes hegemónicos sobre el mundo islámico. El uno es Arabia Saudita. Arabia Saudita representa el Islam sunita, que son el 85% aproximadamente del mundo musulmán. Que además, ahí en su territorio, en Arabia Saudita, están los lugares santos del Islam. Están las dos ciudades santas de la Meca y de Medina. La tercera es Jerusalén, que está en Israel. Y además, es el lugar donde nació el profeta Mahoma, donde nació, predicó y murió. Pero Irán es un país que tiene una larga tradición también. Y es un país con una clase media más culta, más organizada. Es un país más poblado, tiene algo más de 80 millones de habitantes contra 30 y algo más de Arabia Saudita. Entonces es un país también muy poderoso, que refleja además la vieja disputa entre persas y árabes. Entonces cuando están enfrentados Irán y Arabia Saudita, son dos potencias con afanes hegemónicos regionales. Una representa una rama del Islam, la otra. El uno representa el mundo persa, el otro representa el mundo árabe. Entonces hay muchísimos motivos de conflicto. Está claro que Irán tiene un programa de desarrollo nuclear que está tratando de tener armas atómicas. En el año 15 se firmó un acuerdo que permitía al mundo, a las potencias occidentales, ¿no? Porque más del 5+1, en que estaban China y Rusia también, supervisar el programa atómico iraní para evitar que los usos militares del desarrollo nuclear. Pero el presidente Trump, con esos ímpetus que tiene, con esos desafueros, así, un tipo, decidió alejarse del tratado nuclear, con lo cual no sabemos a qué ritmo están enriqueciendo plutonio para las armas nucleares. Pero es evidente que quieren tener armas. Y se sabe que Arabia Saudita está tratando de conseguir en el mercado negro armas. Entonces, ese conflicto se va exasperando, porque son dos países que tienen dos visiones completamente distintas, tanto de su religión como del mundo. Y son dos países con afanes hegemónicos y con mucha riqueza. Este momento hay un atenuarse después del ataque del sábado contra los campos petroleros de Arabia Saudita. Pero es evidente que ese conflicto va a reaparecer con gran intensidad, va a reaparecer con gran fuerza, porque ese conflicto no ha terminado. Al contrario, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán está empezando y todavía va a tener largos y muy peligrosos desarrollos. Con esa sabiduría histórica característica,
en un compañero periodista fuera de serie. Jorge está ubicando el desarrollo del tercer insuceso que acabará con el planeta, ubicado precisamente en la zona más compleja que tiene el orbe. Señoras y señores, me complace tener aquí a un gran relator de la historia con un conocimiento supremo, pero aquí hay también otras compaginaciones importantes desde la versión petrolera. La versión petrolera, doctor Calero, tiene mucho que ver con la histórica y vale contar que la Tercera Guerra Mundial precisamente escenificará en la región árabe o algo por el estilo. ¿A qué conclusión llega después de semejante relato con un acercamiento tan emocionante como que le contaban una película a un chico de 12 años? ¿Se acuerda? Claro. La conclusión a la que llego de manera terminante es que no sé nada de historia, solo sé que nada sé. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a los oyentes aquí. Y un gusto compartir con tan distinguidos caballeros. Mire, Gonzalo, yo añadiría, porque no me voy a meter en arenas movedizas, yo definitivamente. Uno de los elementos, una de las expresiones, yo diría, no necesariamente producto de la conflagración de los intereses contrapuestos en Medio Oriente, sino a nivel planetario, tiene que ver con la guerra por la apropiación del petróleo. Y tiene que ver con los intereses de las compañías que especulan con los precios del petróleo. Porque una cosa es la especulación de las empresas dedicadas a la comercialización del petróleo, las cuales tienen hasta cierto límite algunas razones para especular con el petróleo. Pero lo que descubrió y en la administración del presidente Obama se dispuso medidas rigurosas para controlar eso, porque fue uno de los elementos que generó la crisis en los Estados Unidos, el relacionado con la especulación financiera sobre el petróleo. Porque una cosa es la demanda física del petróleo, la demanda física. Y otra la especulación. Y otra es la demanda bancaria. de contratos de petróleo. Demanda de contratos de petróleo respecto a los cuales, en momentos de crisis, un solo contrato de petróleo se transa cientos de veces el mismo día. Pasa de manos de una mano a otra en cuestión de segundos y a través de medios electrónicos esos contratos están cambiando de manos, en algunas oportunidades, más por miles de oportunidades. ¿Sí? Entonces yo digo, diferenciando bien lo que es la demanda física del petróleo. Este rato el mundo está consumiendo alrededor de 100 millones de barriles diarios. De esos 100, más de 50 son exportados, están en la comercialización, porque los otros obviamente son para consumo de los países que los producen. En el caso de Arabia Saudita, por las restricciones acordadas con la OPEP, más los aliados para la regulación del mercado, Arabia Saudita ha estado produciendo alrededor de 9.700.000 barriles diarios. De esos exporta alrededor de 6.700.000 barriles. ¿Quiénes son los principales compradores de Arabia Saudita del petróleo? En primer lugar está China. En segundo lugar está Japón. En tercer lugar está Corea. Y finalmente está Estados Unidos. Digo finalmente entre los 4 primeros de este top 4, podríamos decir. Estados Unidos este rato, digamos hace unos días, las estadísticas determinan que ha estado importando 900.000 barriles diarios de Arabia Saudita. Versus unos 1.260.000 que importaba hace unos 5 años. Es decir que ha decrecido la importación de Estados Unidos de Arabia Saudita y de otros países, obviamente porque Estados Unidos este rato anda imponiendo récords de producción propia. Estados Unidos anda alrededor de los 11 millones de barriles diarios de producción. Obviamente consume 20 y tiene un déficit, pero su principal proveedor obviamente es Canadá. Canadá le provee más de 4 millones de barriles diarios. Entonces, mire, a lo que voy en definitiva es que el tema de
los asuntos geopolíticos son elementos coyunturales para la movilidad del precio del petróleo, para las fluctuaciones del precio del petróleo. Lo estructural es oferta y demanda. Y en esta temporada hemos estado con una demanda débil. La economía mundial no está en sus mejores momentos, por un lado. Por otro lado, la oferta ha ido creciendo, especialmente por parte de los países que no son miembros de la OPEP. Y ese poder que se refería, al que se refería Jorge Ortiz, de los países árabes con la propiedad del petróleo, ha ido disminuyendo dramáticamente. La OPEP este rato ya no es la OPEP que fue hace 30 años, un regulador automático de los precios del petróleo. Este momento están tratando de salvar los muebles en sus economías. El primer presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue... Claro, el venezolano. Exactamente. Claro, fue una iniciativa de Venezuela. Mire, la OPEP este rato tiene, la propia Arabia Saudita, algún analista decía que este incidente, para ellos molestoso, dramático hasta cierto punto, de que sus instalaciones, especialmente de refinación, hayan sido afectadas, pero que le beneficiaba por el incremento de los precios del petróleo, porque el presupuesto de Arabia Saudita se solventa con un petróleo de $80 el barril. Caso contrario, está con un déficit tremendo. Entonces al rato yo mal pensé, dije de pronto esto es un autoatentado por ahí, pero dije mal pensé, ¿sí? Porque es el principal beneficiario, leía a un analista internacional, no es un invento mío, un analista internacional ayer decía que el principal beneficiario de esto es precisamente Arabia Saudita. Porque obviamente con su extraordinario nivel de exportación, yo decía los 6.700.000 barriles diarios de exportación, y sin embargo requiere un crudo de $80 para satisfacer sus necesidades presupuestarias. Entonces, todos estos elementos, y voy a incluirle un adicional, de pronto no tenga tiempo luego. Mire usted el anuncio del presidente de los Estados Unidos. Autoriza la utilización de la reserva estratégica. La reserva estratégica en Estados Unidos está en alrededor de 640 millones de barriles. Si hipotéticamente le fallaran los 900.000 barriles que está importando de Arabia Saudita, tiene para 2 años, para suplir durante 2 años, ¿no es cierto?, la carencia teórica o hipotética que se produciría porque dejaría de exportar Arabia Saudita o ellos dejarían de importar. Entonces, estos dos elementos. Primero. Perdone, doctor, y entonces, ¿qué demanda hace que suban los precios? Eso voy. Mire, este anuncio del presidente de los Estados Unidos, más el anuncio de las autoridades de Arabia de que en un par de semanas está solucionado el problema, significó que ayer, en la bolsa de los Estados Unidos de Nueva York, el WTI bajó a los $60. Ayer. Subió antes de ayer a $65, $67. A unos picos por ahí intermedios, pero en promedio fue a $65. Inmediatamente de los anuncios, ayer, en la tarde, el WTI cerró a $60. Entonces, en este sentido, estos elementos coyunturales que hoy no está son en 58.84. O sea, regresa, o sea, no va a durar sino una semana esta subida. La gran ilusión que algunos teníamos de que con estos ingresos adicionales vamos a corregir un par de deficiencias en la ejecución presupuestaria nuestra, deficiencias que van al haber establecido $58, más $58 como precio referencial para el presupuesto y una producción superior a los 560.000 barriles diarios, y que en ninguna de los dos casos estamos cumpliendo. ¿Con qué propósito, a favor de qué circunstancia, Irán, que según el maestro José Levy acaba de reportar a través de la cadena CNN en español, de que es de allí donde salieron los ataques que atentaron a 2 refinerías de Arabia Saudita, de Irán? Entonces, con esta información, ¿qué supone usted, doctor, que quería que ocurra
el interesado mayúsculo con estos ataques que ha sido el Irán? Muy buenos días, Gonzalo. He escuchado con mucha atención las intervenciones brillantes de Para que sea la suya y es mejor y todavía. el doctor Calero. Mire, es increíble que una materia prima tan importante como el petróleo esté sus mayores reservas en el barrio más peligroso del planeta. Sí. Como dice Jorge, es increíble. Así de Estamos en un polvorín, ¿verdad? Bien, pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Cuando yo trabajaba en OPEP en el año 1979, se publicó un libro que se tituló El choque de 1979, que hablaba de un ataque del Irán a Arabia Saudita y una retaliación de Arabia Saudita contra el Irán y que se destruían los pozos petroleros de ambos países. Era una hecatombe mundial, no por los precios, sino por la carestía. Ahí está el 30% del petróleo del mundo. Entonces el mundo tenía que, hasta decían, volver a sacar de los museos las carrozas con caballos para poder movilizarse. Sería una hecatombe. Todavía no hemos salido del peligro. Yo soy optimista, ¿verdad? Arabia Saudita fue atacada. Esa es la realidad. Que le mandaron el misil desde Yemen o desde el Irán, como dicen los Estados Unidos, es lo que está por verse. Pero Arabia Saudita, como ofendida, está con ganas, no de presentar la otra mejilla, sino de irse con venganza contra el Irán. Y ha pedido ayuda a los Estados Unidos. El príncipe que maneja Arabia Saudita es un loco, es un hombre que descuartiza periodistas. Recuerda el señor Khashoggi, un periodista que era... Por eso es que se jubila antes de oro una persona, antes de oro. Entonces, él quisiera, está con la sangre en el ojo, como decimos aquí en el Ecuador. Estados Unidos, ayúdame a atacar al Irán, pero un ataque al Irán que invitaría a otra represalia de ellos, acabaría con el petróleo en el Medio Oriente. Y el señor Trump, que es belicista, pero es político, él sabe que si hay una hecatombe en el Oriente Medio, el precio de la gasolina se le va a 5 o 6 dólares el galón y pierde la elección. Entonces, y todas sus empresas. Y sus empresas, sí vendría una crisis mundial. Yo creo que él mismo está pensando, los chinos son grandes compradores del crudo saudita, los europeos han de estar poniéndole las manos al señor Trump. Calma, calma, calma. Yo no creo que esto se agrave, yo no creo. Yo creo que entrará la diplomacia, le pedirán reparaciones al Irán y ojalá, como dice Jorge, este sea la ocasión de que este lío lo originó el señor Trump, porque el Medio Oriente estaba calmado, una tregua armada, una guerra fría, pero desde hace muchos años no habían peleado. Pero de pronto el señor Trump, que hizo en su campaña, dijo que el convenio con el Irán era malo, porque le dio la gana, que era un buen convenio, que le limitaba al Irán a su arma nuclear, lo desconoció. Entonces lo puso contra una esquina al Irán y el Irán reaccionó y Arabia Saudita está molesta, sea lo que sea. Ojalá vuelva la diplomacia a imperar y que se pongan de acuerdo, no que se hagan de a buenas, porque dice Jorge, son 16 siglos, están peleando, pero que no pongan al mundo en vilo, porque, Gonzalo, una crisis en el Medio Oriente de falta de suministro es la hecatombe mundial. Los fertilizantes, los fungicidas vienen del petróleo, la agricultura en el tercer mundo se iría al suelo. Los plásticos vienen del petróleo. O sea, el mundo necesita el petróleo. Así es que cualquier mal cálculo, alguien lleno de ira, puede crear una hecatombe mundial. Yo creo que el mundo se parará al borde del abismo, habrá reparaciones del Irán, pero los precios se mantendrán actualmente porque las aguas volverán a su caudal. ¿Y por qué salen desde el Irán? Escuchemos al maestro José Levi como decía.
cada vez en la Casa Blanca se muestran más seguros, también en las filtraciones que dan a distintas agencias, de que ya es prácticamente claro que fue Irán el país desde el cual partieron estos misiles de crucero que vuelan bajo para no ser detectados. Aparentemente también habría dado un giro y desde Irán habían llegado al sur de Irak y posteriormente a Kuwait y desde ahí a los campos y refinerías petrolíferas en Arabia Saudita. Entonces, ahora, como decía, se ha encontrado el circuito de uno de estos misiles, de varios que no habrían llegado a sus objetivos y entonces explotaron o habrían caído en el desierto. En el caso de uno de estos misiles están todavía los circuitos intactos y esto puede ser importante en la investigación porque quizá en esos circuitos se dice exactamente desde dónde fueron lanzados estos misiles. En cualquier caso, se trata de una investigación que está siendo realizada por expertos internacionales, porque Arabia Saudita asegura que se trató de una agresión a la comunidad internacional, a la capacidad de abastecerse de energía, de petróleo. Y entonces quiere que precisamente la comunidad internacional les ayude también a la hora de reaccionar ahora. Y eso sí, ellos dicen que van a culpar y van a pagar a los responsables de esta acción, pero junto a esto, en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence asegura que su ejército está listo para las órdenes que pueda recibir en los próximos días y vemos que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo mañana llega a Arabia Saudita para reunirse con el heredero de la corona, el hombre fuerte de ese reino, el príncipe Mohammed bin Salman. Todo esto para ver cómo intentar reaccionar cuando tenemos, eso sí, la semana que viene, las reuniones que comienzan de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ahí aparentemente la Unión Europea intentará calmar los ánimos. Ahora, Irán, Jorge, dirá, ¿negar es padre y madre? Bueno, y si lo niega, posiblemente tenga razón, porque es evidente que dentro de Irán, porque no solamente hay política internacional, hay política interna también en juego. En Irán hay una dura batalla por el poder desde hace rato entre los moderados, que generalmente son los civiles, laicos, encabezados por el presidente Rouhani, y los clérigos radicales chiitas, encabezado por el líder supremo, que se disputan mucho porque de alguna manera la contienda por el poder no ha terminado de dirimirse en Irán, y es posible que hayan sido elementos radicales de la Guardia Revolucionaria Islámica los que quieren una actitud más hostil frente a los enemigos de la revolución, quienes hayan lanzado estos cohetes con total prescindencia, sin ninguna anuencia por parte del gobierno iraní. Es decir, puede ser un ataque proveniente de Irán, pero no del gobierno de Irán. ¿No? Muy peligroso, por supuesto. Ahora, claro, Fernando tiene razón, es posible que en este momento haya sanciones internacionales contra Irán, diciendo, bueno, eso salió de su territorio, aunque no haya sido el gobierno o el ejército, y tendrá que hacer alguna reparación por eso, pero al mismo tiempo, y también por lo que mencionaba Fernando, el asesinato de Khashoggi, del periodista, el año pasado, octubre del año pasado, en Estambul, en Turquía, le dejó al gobierno de Arabia Saudita y especialmente al príncipe Mohammed bin Salman en una posición internacional muy débil, muy débil. Entonces, en este momento Arabia Saudita tiene una mala imagen internacional, no le va a ser fácil lograr apoyos en su torno, porque no se va a sentir que son apoyos al reino de Arabia Saudita agredido por misiles iraníes, sino se va a entender como apoyo a las políticas duras del príncipe Salman, especialmente la guerra que ha desatado contra el Yemen. Los aviones sauditas bombardean todos los días la capital del Yemen, Sanaa, que está en manos de unos aliados de Irán, que son los hutis. Entonces, hay una complejidad muy marcada en esa zona. Y hay el tema geoestratégico, ¿no? Es evidente que detrás de Irán está Rusia. Rusia tiene una política expansiva y que a partir de julio de 2014, cuando el presidente el presidente Barack Obama tuvo un momento de vacilación
en el tema de la guerra de Irak. Rusia se dio cuenta que los Estados Unidos no estaban dispuestos a intervenir con la misma rapidez con que lo hacían antes y empezó a meterse. Y está claro que este momento, pues Rusia está detrás de Irán. Los americanos cometieron además un error muy grave en el 2003 cuando invadieron Irak. Invadieron Irak, lo mataron a Saddam Hussein y reemplazaron un gobierno de mayoría sunita por un gobierno de mayoría chiita, aliado de Irán. Entonces Irán hoy tiene un aliado estratégico que es Irak, y tiene otro aliado estratégico que es Siria, y tiene otro aliado estratégico que es Líbano. Entonces, Irán es un país que tiene mucha fuerza. Arabia Saudita tiene también sus aliados, por supuesto, Jordania, Egipto, los países de mayoría sunita. Pero el conflicto... Pero esta coalición es latente. un puntal de provisión de petróleo para la Unión Soviética con mayor énfasis. Digamos, Rusia creo que tiene los expertos, el doctor Calero nos podrá ilustrar al respecto, pero yo creo que el interés de Rusia en la zona más es geopolítico, más es tener presencia ahí. Rusia se involucró mucho en la guerra civil siria porque tiene interés en un puerto en el Mediterráneo. Rusia desde ese nacimiento como país tuvo su afán de salir al mar. Pedro el Grande se inventó la ciudad de San Petersburgo para tener salida al mar Báltico. Y después Catalina la Grande ocupó la península de Crimea para tener salida al sur, a aguas cálidas en el Mar Negro. Y ahora Vladimir Putin está logrando que tengan salido al Mediterráneo con el puerto sirio de Latakia. Entonces, es una visión más geoestratégica, más geopolítica que de interés directo en el petróleo. Mientras tanto, los Estados Unidos tienen una posición de retroceso. El America First del señor Trump se ha convertido en América fuera del mundo, en un aislacionismo muy característico de la política norteamericana. Los americanos siempre han tenido una política muy aislacionista. ¿Los republicanos? En general, los americanos. Yeah. Ellos llegaron a ser imperio aún contra su voluntad y se retiraron de Europa después de la Primera Guerra Mundial y se retiraron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sus empresas sí se expandieron por el mundo y sus valores y su cultura, pero en este momento los americanos con el señor Trump están también en un proceso de retroceso y yo creo que no van a apoyar a Arabia Saudita. La salida la semana pasada del señor Bolton, un guerrerista, el halcón más duro del gobierno de los Estados Unidos, demuestra que el señor Trump ha sido calmado por la gente del Departamento de Estado. Le ha dicho, señor, tranquilícese, no nos podemos meter en cada guerra ni tener conflictos en todas partes. Entonces, no se van a meter. Y el conflicto, como bien dice Fernando, pues de este momento no va a escalar. Pero el conflicto está latente, ha durado 14 siglos y durará 14 más. Arabia Saudita e Irán están en una posición de poder, ambos son países poderosos, que pueden tener malos momentos. Irán hoy está en malos momentos por las sanciones internacionales. Arabia Saudita está en un mal momento por el tema del asesinato de Omar Khashoggi, de Jamal Khashoggi, pero evidentemente la pugna sigue y por lo tanto volverá a haber episodios y otra vez el precio del petróleo sin duda fluctuará peligrosamente a partir de las tensiones que no están resueltas entre Arabia Saudita e Irán. Tanto los soviéticos como los norteamericanos también pujan en nuestro hemisferio por Venezuela. Otro digamos, proveedor de petróleo en el hemisferio nuestro, que está siendo tentado precisamente por los soviéticos, pero con un doble interés también con el señor actual mandatario norteamericano. ¿Cómo ve usted a nuestra región en ese sentido? Mire, Gonzalo. Fernando Santos Alvite. Antes de contestarle su pregunta, yo quisiera sacar una conclusión. De todo incidente uno debe sacar una conclusión. Jorge nos ha explicado con maestría la caldera del diablo que es el Medio Oriente, ¿no? Y ahí está el petróleo. Pero hay países que tienen petróleo que están lejos, como el Ecuador. Yo creo que deberíamos aprender la lección y atraer, justo el momento de atraer a las compañías, ¿verdad? Porque tenemos áreas inexploradas, aprovechar de esta crisis. En el Ecuador es una isla de paz. Ojalá no nos quedemos dormidos, ¿no? Porque el señor Jaco Pérez nos tiene asustados, todo el gobierno. No, saquemos unas áreas, ahorita vendrían las compañías, porque el petróleo, el mundo está asustado y va a decir, busquemos sustitutos del petróleo. Así es que hay que sacar lecciones de este incidente. Sobre Venezuela, como dice Jorge, Rusia
cuando Estados Unidos se alía con Arabia Saudita y es enemiga del Irán, Rusia se pone al lado del Irán, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, yo creo que quizás ahora va a ser la solución de Venezuela. El señor Trump le puede decir al señor Putin, mira ya, tus amigos iraníes han hecho un grave problema ya. Pues les voy a perdonar, les puedo destruir, debería destruirles por lo que han hecho. ¿Pero a cambio? A cambio de Venezuela. Claro. Vete de Venezuela. Estas potencias juegan el ajedrez. No les importa un peón, un alfil, no. Así es que yo creo que esta va a ser la solución de Venezuela. El Irán, Estados Unidos le va a perdonar al Irán a cambio de... Pero en este momento Maduro se muestra más bien más apoyado por los soviéticos, ¿no cree usted, doctor Calderón? Bueno, lo que sucede es que Rusia tiene muchos intereses en Venezuela. Es decir, la compañía estatal rusa, Rosneft, y compañías privadas como Lukoil, etcétera, tenían vastos campos petroleros adjudicados en las distintas modalidades que utilizó el gobierno del señor Chávez y continuó el señor Maduro. Además del problema de la deuda, que fundamentalmente también es con los chinos. Sí. Deuda con los chinos que siguieron el mismo... Creo que es mayor ahora la de los chinos que la de los soviéticos. Sí. Desde el punto de vista de Venezuela. Sí, desde el punto de vista de deuda pura. Pero los intereses petroleros, obviamente, que mayores son los de la Unión Soviética, los de Rusia en Venezuela, por las empresas que estuvieron involucradas en ese tipo de actividades. Sin embargo, mire usted, los Estados Unidos han dejado de importar más de 400,000 barriles diarios de los países de la OPEP. Más de 400,000 barriles diarios han dejado de importar. Incluida, como yo decía, la propia Arabia Saudita. Han dejado de importar porque simplemente ellos están produciendo más. Entonces, Rusia tiene su propia producción. Sin embargo, todos son relaciones cruzadas, interdependientes. No hay país en el mundo, ni siquiera los Estados Unidos, que esté libre de importar, de ser deficitario en determinados productos e importar unos, exportar otros. Arabia Saudita importa muchísimo fuel oil, importa combustible para los aviones. Sin embargo, de tener una producción, un potencial de producción de 12 millones de barriles diarios, importa derivados del petróleo. Es decir, existe un entrelazamiento, existe una interdependencia a nivel mundial. Todos los países desarrollados, en desarrollo, de la OCDE, no OCDE, de la OPEP, no OPEP, todos están involucrados en un entrelazamiento en estas relaciones comerciales, tanto de petróleo crudo como de derivados. De tal manera que cualquier evento, cualquier circunstancia que altere de manera estructural o de manera coyuntural las variables que determinan el precio del petróleo, tiene impacto en la economía global, en todo el mundo. Entonces, obviamente que el presidente de los Estados Unidos está preocupado. Lo de él, este momento, yo creo que antes que la parte económica es la parte geopolítica. Es decir, tiene un problema pendiente con Irán. Ya me voy a meter un poquito en las arenas movidas. Tiene el problema precisamente del tratado que desconoció los Estados Unidos. Tiene unas sanciones pendientes con el Irán. Y me parece que aprovechará la oportunidad para insistir en su conflicto aparte, pendiente con el Irán, independientemente de que haya atacado a un aliado suyo fuerte como es Arabia Saudita. Será un pretexto para poder negociar alguna condición favorable, ¿no es cierto?, en la solución del problema del tratado nuclear. Entonces, más le veo yo desde esa óptica la posición de los Estados Unidos antes que desde el impacto que pudiera tener en su economía este rato en su economía, un esporádico, un momentáneo incremento de los precios del petróleo. Para mí eso está, el ajedrez está en la geopolítica y los precios del petróleo están por acá. Creo que van a estabilizarse y van a ir en la banda que han estado entre $55 y $60
el WTI. Doctor Santos, el WTI está en $58.84. $58.84. Estuvo en cerca de 60, pero al cierre de esta víspera se ubicó, y este instante precisamente nos está mostrando, aunque estamos haciendo otra lectura, $58.84. El precio del petróleo Brent ha subido a 64.3. 64.3. ¿Estos precios son los convencionales, los justos o pueden variar? ¿De qué dependen esta estabilidad? Mire, Gonzalo, desde el año 2014-2015 el precio se ha estabilizado alrededor de esto de $55 el WTI por razones de oferta y demanda, con tendencia a la baja, porque la demanda en el mundo por las guerras comerciales está disminuyendo y además los Estados Unidos está incrementando su producción. Los Estados Unidos hace 5 años producía 8 millones de barriles, hoy está en 12 millones, está haciendo oleoductos para sacar 14 millones. Entonces, hay una tendencia a la baja. Yo creo que estos precios se van a mantener. El champán que ha de haber abierto el ministro de Finanzas el día lunes con el incremento de precios, no le va a durar mucho, no hay que hacernos ilusiones. Es más, Gonzalo, el mundo está horrorizado del peligro de tener las reservas petroleras debajo de países gobernados por locos y peleándose desde hace siglos. Y la carrera a sustituir el petróleo por otras fuentes de energía va a tomar inmensa velocidad, inmensa velocidad. Mire, ya hay ciudades como La Haya y creo que Ámsterdam que a partir del 2025 ya prohíben la entrada de carros a gasolina y diésel. Solo eléctricos van a permitir. Todo el mundo dice, son locos, no les va a dar resultado. Hoy va a haber 50 ciudades en este mes que van a tomar la misma decisión para forzar al mundo a que vaya el carro eléctrico. No se puede permitir que una materia prima tan importante esté sujeta a tantos riesgos. Así es que a largo plazo esto va a ser una pésima noticia para el petróleo, pésima noticia. El carro eléctrico va a tomar pero una velocidad. Así es que para nosotros que ya nos ¿Y qué nos autorrecomendamos? Aprovechemos las reservas que tenemos antes de que no sirvan para nada. ¿Qué vamos a dejar reservas? Ahí fíjese el campo Pungarayacu que tiene miles de millones. Correa lo regaló un amigo, no, absurdo. Saquemos áreas y antes de que el petróleo pierda su importancia, produzcamos. Si no, se va a quedar bajo tierra. Estamos dormidos, con miedo a que los ecologistas, de que unos señores indígenas que nunca ¿Usted está han protestado. de acuerdo, doctor Calero? A ver, yo estoy de acuerdo en una rápida recuperación de reservas, obviamente en términos técnicos, no poniendo en riesgo Claro. los yacimientos, como parece que sucede en algunos campos. Con la condición, mire, no se ha topado generalmente y lo hacemos de manera esporádica. La Constitución de la República establece con claridad que los recursos naturales no renovables deben explotarse con responsabilidad intergeneracional. Entonces nosotros tenemos que regresar a ver hijos y nietos. Y debemos entonces crear, digo yo, la explotación que venga, bienvenida, pero crear un fondo de ahorro y de inversión con los recursos que genere esa explotación agresiva del petróleo. Es otra cosa. Sí, claro. Crear un fondo de ahorro y de inversión, no para pagar deuda externa, no. Ahorro e inversión productiva con retornos. Entonces, mire usted, y que vaya, y de una vez lo digo, la idea es que vaya un porcentaje, si quiere hacerse de manera rápida o de manera dilatada, un 10% de los ingresos petroleros cada año vayan ingresando a ese fondo. De tal manera, si es que es del 10%, en 10 años al presupuesto del Estado no debe ir $1 de las ventas de la venta de petróleo. Todo a ese fondo. Y ese fondo
que debería ser manejado autónomamente, obviamente, del fisco, ese fondo debe servir para financiar proyectos rentables. Y la rentabilidad que generen esos proyectos, usted puede dedicarlos a actividades de carácter social, especialmente para los dos sectores vulnerables, los niños y la tercera edad. Entonces, yo creo que ahí se justifica una explotación rápida, agresiva del petróleo. Pero digo, atado a este proyecto de constituir un fondo. Porque caso contrario, incrementamos la producción rápidamente. Mire, este momento tenemos reservas para máximo entre 10 y 12 años. Si usted considera 2.500 millones de barriles de reservas remanentes, y no se hace prácticamente nada por incrementar unas nuevas, y usted tiene 200 millones de barriles de producción anuales, eso significa que tenemos petróleo para 12 años, haciendo una relación aritmética básica, elemental. Entonces, y si aceleramos el proceso, vamos a reducir esta relación reservas-producción a unos 7 años, 6 años, y la plata, y si dedicamos eso a pagar la deuda externa, etcétera. Mire, señor, incrementemos lo que técnicamente sea aconsejable en términos técnicos, lo que más podamos, la explotación de petróleo, para que se alimente un fondo que sirva para todas las generaciones en el país. El señor Robert O'Brien es el nuevo asesor de seguridad de la Unión Americana de los Estados Unidos. Acaba de ser nombrado. Hay un informe de Yana Molinares desde la CNN en español. ¿Esto cuán importante es? Porque este hombre parece que viene con consignas de nueva dirección, digamos. Así que Robert O'Brien es una persona que tiene bastante, es muy conocida en Washington, muy buena reputación, y lo que entendemos es que la semana pasada ya Trump lo había entrevistado. Ayer, en una conversación durante su viaje desde Nuevo México hacia California, también habló con los reporteros. El presidente les había puesto 5 nombres a los reporteros de los que con el que él estaba ya básicamente digamos más confiado, ¿no? En 5 nombres, entre ellos obviamente Robert O'Brien, y ya esta mañana lo hizo, y ha cumplido su promesa de darle al presidente, o digamos de designar una persona que va a ser su asesor de seguridad nacional, uno de los puestos más importantes. Y en este momento en el que irán en el centro de la atención de la Casa Blanca, pues obviamente es muy importante para el manejo de la política exterior desde la Casa Blanca. ¿Cómo nos manejamos, Jorge? ¿Cómo nos manejamos este momento? Podríamos no sugerir, pues no, pero claro, poner por lo menos los parámetros en su justo sitio para ver qué se puede hacer con nuestra producción petrolera, si sacarla a la venta como sugiere así tan rápido, desgastarla, o tenerla más bien en, digamos, en una situación digna de aprovecharse en otros tiempos. Yo me inclinaría por lo último. Bueno, yo no me inclinaría en realidad por ninguno de los dos porque no tengo los elementos. Me parece muy válida el planteamiento del doctor Calero, me parece muy válido el planteamiento del doctor Santos. Pero lo que sí creo es que el Ecuador tiene, o sea, una política exterior. Un país define su política exterior en base a sus intereses, ¿no? Es un viejo axioma de la política exterior, es que los países no tienen amigos, sino tienen intereses. Y la política exterior de un país debe diseñarse en función de los intereses trascendentales a largo plazo, a mediano plazo de los países. El Ecuador no ha tenido esto, lo tuvo hasta el correísmo y hasta el final del conflicto con el Perú, cuando el Ecuador no supo muy bien cuál era el norte de su política exterior, porque había sido una política de contención al Perú. Pero después llegamos al correísmo, y el correísmo, con toda su demagogia, su populismo, su irresponsabilidad en el manejo de los temas públicos, diseñó una política exterior en función de los amiguetes del señor Correa, el señor Maduro, el señor Chávez, el señor Lukashenko, la consecución para él de un montón de títulos honoris causa. ¿Huella? Pero yo creo, obviamente, que este momento el Ecuador, a partir de la recuperación de la responsabilidad en el manejo de la política exterior, debe estar redefiniendo
y debe hacerlo pronto, cuáles son los grandes intereses, los intereses trascendentales del Ecuador a mediano y a largo plazo, de manera que elabore una política exterior en función de esos intereses. Parte, sin duda, de esa política exterior es la política petrolera. Para el diseño de esa política exterior debería consultarse a expertos como el doctor Calero y el doctor Santos, cuál es en el tema petrolero, cuáles son las viabilidades del Ecuador. Y diseñar una política exterior y ejecutar una política exterior en base a esos intereses, sobre la base de esos intereses. Dejar estas tonterías de las coincidencias ideológicas con lo que se movió tan mal, tan negativamente, tan irresponsablemente la política exterior ecuatoriana durante los 10 años y medio del nefasto correísmo. Y rediseñar los intereses nacionales, y sobre ese rediseño, sobre esa reidentificación de los intereses nacionales, rediseñar una política exterior a mediano y a largo plazo, en que esos intereses estén por delante y no ninguna otra coincidencia. En esos intereses tienen que estar los temas geopolíticos, los temas estratégicos, los temas políticos también, y por supuesto los temas energéticos. La energía es un factor esencial en el mundo actual. Y obviamente, en el diseño de una política exterior, el Ecuador, como país petrolero menor, pero petrolero al fin, tiene que considerar los temas energéticos como parte del diseño de su política exterior. Yo espero que ya se esté trabajando en un diseño de una política exterior coherente a partir de los intereses nacionales. Y si no se lo ha hecho, hacerlo pronto. Y esa política exterior ejecutarla, no con las coincidencias, con los amigos, con los panas que iba poniendo el señor Correa de embajadores por aquí, sino gente verdaderamente capaz, preparada, conocedora de la geopolítica mundial. El renacimiento del Foro de Opinión Petrolera me parece una necesidad de un colectivo más enterado, más importante. Y de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Sí. Pero todo eso hace falta, pero primero que nada identificando con mucho cuidado, con muchas consultas, con mucha minuciosidad los intereses nacionales, para sobre esos intereses armar una política exterior que el Ecuador no ha tenido en los últimos años. ¿Tiene el presidente Moreno la opción de organizar esta nueva forma de no dejar que un ministro venga y le diga: hemos hecho tales estudios y tenemos que optar por este carril? No creo que sea tiene que haber un organismo que esté pulsando la situación cotidianamente para saber aprovechar las mejores oportunidades. Una política más certera. Mire, Gonzalo, yo lo que creo es que debería ser un asunto más estructural, más estructurado. Efectivamente, el diseño de una política. Primero, una política energética. Una política energética vinculada o incrustada en lo que es una política de desarrollo. Porque sin energía no hay desarrollo. No es posible el desarrollo sin la energía. Y dentro de esta política energética, inscribir la política hidrocarburífera. Sí. Y todos ellos, obviamente, sobre la base de los intereses nacionales. Yeah. Intereses nacionales que deben ser identificados y que deben ser detallados en un consenso nacional. Porque, caso contrario, lo que es el interés nacional para A no es para B. Y cada quien en su segmento, en su parcela, comienza a establecer qué es interés nacional y que se reduce a sus propios intereses. Entonces, los actores políticos, los actores gremiales, de trabajadores, de empresarios, de la academia, todos a identificar los intereses nacionales y en función de eso establecer estos planes. Y digo intereses nacionales, por ejemplo, ya circunscribiéndonos a la parte de los hidrocarburos y dentro de ella el petróleo, por ejemplo, el interés nacional impone que la venta de petróleo se haga en los mejores términos económicos. Correcto. Y hacer en los mejores términos económicos implica hacer licitaciones, hacer concursos, excluir las adjudicaciones a dedo que han resultado perjudiciales. No es apta la política de guardar el petróleo. No, mire, yo digo sí, puede ser guardar el petróleo, sí, con los riesgos correspondientes de que vengan nuevos tiempos, de que la sustitución de los hidrocarburos como fuente de energía pueda ser rebasada por otros elementos y de pronto nos vamos quedando con algo de petróleo. No creo tanto así, pero hay insinuaciones, hay tendencias, hay propuestas de que más rápidamente deberíamos explotar. Yo digo sí, para constituir este fondo y con una venta. ¿Perdón, es una tendencia mundial? Esto de que vendamos más rápido el petróleo. Miren, vamos ahí.
Depende de qué país. Mire, Colombia aceleró su producción. Estuvo en 1 millón de barriles diarios de producción y había estado hace unos 10 años igual que nosotros, alrededor de 500,000 barriles diarios. Ellos drásticamente se fueron a 1 millón de barriles, solo que su relación reservas-producción se redujo a 3 años. Entonces tienen petróleo para 3 años. Entonces depende, si usted tiene liberado, por ejemplo, los precios de los derivados, y no importa, porque el costo lo paga el consumidor y no subsidia, el asunto para la caja fiscal es intrascendente. Entonces usted puede producir, sacar el petróleo y lo que hace luego es importar derivados. Esa no es la realidad del Ecuador. La realidad del Ecuador es que el gobierno subsidia los derivados del petróleo y subsidia tanto los que importa como los que produce. Entonces son algunos miles de millones de dólares que anualmente se dedican al subsidio. Entonces depende, por ejemplo, de esas circunstancias para que un país tome la decisión. Primero, si tiene o no tiene empresa pública. Vamos, son las empresas públicas aquí las que pueden seguir las órdenes del gobierno. Las empresas privadas, como es en el caso de los Estados Unidos, se pueden consumirse en 5 años, en 10 años las reservas lo hacen y se acabó. Es su negocio. Estados Unidos no tiene una empresa pública, una empresa estatal, a la cual hay que decirle produzca hasta tanto. Rusia sí lo tiene en el caso de Rosneft. Arabia Saudita en el caso de Aramco lo tiene y así sucesivamente. Estas empresas públicas van regulando y van haciendo en función de políticas y de decisiones del respectivo ejecutivo. Pero existen países en los que no existen empresas públicas y los privados obviamente tratan de recuperar, como es lógico, su inversión lo más rápido posible y no están viendo la conveniencia de la sociedad en su conjunto, que va a requerir combustibles, va a requerir energía para el desarrollo. No. Es su rentabilidad, el retorno de sus inversiones. ¿Sí? Entonces, digo, en función de todo eso, y para retornar al tema que analizaba, digo, por ejemplo, debería, en función del interés nacional, la producción petrolera ser vendida considerando siempre las condiciones de mercado y no con contratos como fueron los anteriores. Bueno, el largo plazo sí, pero con revisiones periódicas. Con revisiones periódicas. Entonces usted saca una venta spot cada 6 meses, esa venta spot tantea el mercado y simplemente se ajustan las condiciones a ese nuevo precio. Eso es lo que no sucedió. Lamentablemente no está sucediendo y algunos sueltos por ahí, algunas filtraciones de prensa dan a conocer que está en marcha otro convenio, ¿no es cierto? Otro esquema de financiamiento que se estaría cambiando la envoltura, una menos agresiva, una más aceptable, pero en el fondo estamos con que se estaría obteniendo un crédito y soportado de alguna manera por las preventas petroleras. Entonces, digo preventas petroleras, sí, yo soy partidario de los contratos de largo plazo. Usted es partidario de los contratos de largo plazo, porque si usted tiene aquí un anunciante que le va a venir cada semana a decir, páseme la cuña, no, pues hagamos un contrato por 1 año, por 2 años. El problema en el petróleo es que si usted hace un contrato por 2 años o por 3 años y establece una fórmula fija, y esa fórmula fija adicionalmente no es la más conveniente para nosotros, lo que llamamos el diferencial, que nos cobran, nos incluyen unos precios, unos fletes exagerados. Entonces, lo adecuado y lo conveniente es el contrato de largo plazo, pero con revisión periódica de los precios para ajustarlos al mercado. No revisiones abusivas ni antojadistas por parte del Estado, revisiones en función del mercado. Miren lo que sucedió hace unas semanas. Es decir, tuvo una venta spot con menos 3 y pico de dólares de descuento para crudo napo. He revisado estadísticas y nosotros tenemos descuentos hasta de 9 y 10 dólares de castigo en el crudo napo. Entonces, ¿qué habría sucedido si nosotros hubiésemos tenido contratos de largo plazo con esta cláusula? Algunos denominan una phase out. Esta cláusula que permite tantear el mercado con una venta spot y revisar los precios. Y si el comprador no quiere ajustarse a esto, simplemente se acabó el contrato y usted convoca una nueva licitación. Entonces, ¿qué habríamos tenido nosotros? Que ya se revisarían todos los contratos. Si es que hubiésemos tenido esta cláusula, se habrían revisado los contratos con ese diferencial que es favorable para el Ecuador. Pero nos tienen entretenidos
con la factoría burocrática que se llama Petroecuador. Un esqueleto impresionantemente grande, igual como lo conocimos nosotros cuando iniciamos tareas periodísticas, Jorge, que no ha variado. Y es una gastadera. No sé para qué puede servir Petroecuador en estas dimensiones, con tantas certezas que hay ahora para saber conducir la comercialización petrolera de mejor manera y a menor costo. ¿Qué sugerirías a gran distancia, naturalmente, de lo que está ocurriendo internamente en Petroecuador? El sentido común y el conocimiento histórico de Jorge Ortiz. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que el Ecuador debería diseñar, más allá de Petroecuador o por encima de Petroecuador, una política energética ensamblada o empotrada en la política exterior a largo plazo que tenemos que definir, que tenemos que redefinir, identificando, como decía antes, nuestros intereses. A mí me parece muy claro que por todo esto que hablábamos, el conflicto en el Oriente Medio entre Arabia Saudita e Irán, un conflicto que, como yo decía, va a tener muchos episodios más y muchos muy agrios y muy peligrosos, va a hacer que el precio del petróleo, incluido el precio del petróleo ecuatoriano, por supuesto, siga estando sujeto a muchas variantes. El precio del petróleo, si bien, como dicen los expertos, se mantendrá alrededor en esa banda entre 55 y 60 dólares, va a tener oscilaciones y oscilaciones muy bruscas. El momento que vuelva a haber otro conflicto en el Oriente Medio, y lo habrá entre Irán y Arabia Saudita, o entre los aliados de Irán y los aliados de Arabia Saudita, que son muchos y que están en una situación de exasperación, el precio del petróleo se irá para arriba o para abajo. Y creo que el Ecuador debe estar preparado para esas fluctuaciones, que no estemos, como decía el doctor Santos con mucha gracia, abriendo la botella de champán a festejar el conflicto en el Oriente Medio, porque va a hacer que el ataque a la refinería suba el precio del petróleo ecuatoriano por lo menos unas semanas. Creo que deberíamos estar preparados para esas oscilaciones. El doctor Calero mencionaba eso de crear reservas del 10%, guardarlo. Yo creo que eso es indispensable, hacerlo como parte de una política exterior que considere los intereses nacionales a largo plazo. El Ecuador no puede vivir al día, viendo hoy cómo está el petróleo, viendo hoy si podemos gastar, haciendo tonterías, como dijo Rafael Correa una vez, que el precio del petróleo va a llegar a $200 y por lo tanto se puede seguir gastando como loco. Esa estupidez solo a él se le ocurrió. Y lo peor es que hubo mucha gente que le hizo coro. Sí, el precio del petróleo, el imperialismo lo mantiene bajo. Unas idioteces, pero que uno las doy a distancia y dice, ¿en serio dijo esa tontería? ¿Y en serio hubo quienes le hicieron coro? Sí, así lo dijo y así hubo quienes le hicieron coro. Es obvio, y los expertos saben, que hay una banda dentro de la cual se va a mover el precio del petróleo. Pero dentro de esa banda va a haber oscilaciones en función de las tensiones crecientes o decrecientes en el Oriente Medio. Creo que el Ecuador, en esta nueva definición de sus intereses nacionales, en esta identificación de sus intereses nacionales y en este rediseño de una política exterior basada en esos intereses nacionales, debe considerar, entre otros temas energéticos, debe considerar la existencia de algún tipo de seguro, ¿no?, que podría ser este ahorro del 10% que dice el doctor Calero, para que estas oscilaciones de los precios del petróleo que van a seguir produciéndose, ocurriendo, pues no nos agarren desprovistos, que de pronto el precio baje y no tengamos cómo pagar lo que sea, y el presupuesto fiscal empiece a andar achacoso y tambaleante. Entonces, me parece que es muy importante estos rediseños. Yo creo que es hora que el Ecuador sea gobernado pensando en el mediano y en el largo plazo, y no en la encuesta de popularidad que el presidente se mandó a hacer este fin de semana para saber si le va bien o si le va mal, sino que se piense en diseños a mediano y a largo plazo en función de los intereses duraderos del país. Y creo que obviamente lo energético es parte esencial, fundamental, imprescindible de esa política exterior global que representa los intereses nacionales. Siempre es para nosotros un privilegio tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por habernos visitado. ¿Qué tal nos quedaría a nosotros estas vestimentas? Quedaríamos mejores que ellos. Ya, ahí están en la pantalla. Ya le veo a usted ahí, Gonzalo. Gonzalo, ¿tú no eres el de atrás de la derecha? Sí, el que está. Buenos días.
Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad. dedicados a la sobrevivencia. Eso dijo.